Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Y ahora lo que vamos a hacer es nudillo, técnicas nudillares, ¿vale? Cerramos puño y avanzamos uno de los nudillos. Entonces, técnicas nudillares muy potentes. Cuando ya apenas hay crema y quieres ir muy profundo, lo que haces es, le dices a la piel que no ceda y con el puñito vamos haciendo pasadas mega potentes. Técnica muy buena cuando hay mucha musculatura, alguien muy fuerte. Pones así el dedito, como lo veis, espero que lo estéis viendo bien. Cierras la mano, adelantas uno y encajas el dedito. Y con esto ya te mueves estupendamente bien. Pasadas lentas, que no hace falta que reforzar porque es un reborde óseo muy duro, no es como el dedo gordo está blando comparado con un nudillo. Y vas haciendo pues una guía, ¿vale? Técnicas de nudillares, hay que hacerlas muy poco tiempo. Yo te diría que no más de 2 minutos o 5 o 6 pasadas, porque son tan sumamente potentes que va a decir al músculo que deje de trabajar en pispás. Entonces, en nuestra zona de dolor, pues tendríamos que pasar, sabiendo que es el cuadrado lumbar, pues a lo mejor haciendo unas pasadas longitudinales, ahí, ¿vale? En esos 3 tipos de ataque. Y luego los multifidos, pues trabajarlos básicamente, pues ahí, en esa línea, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer técnicas de nudillos guiadas para que haya estabilidad? Porque muchas veces vas empujando y puede haber un poquito de inestabilidad. Es más complicado de lo que os imagináis, porque haces mucha fuerza y los dedos no son rígidos del todo. Pues haciendo una guía palmar, que me gusta llamarlo a mí, ¿de acuerdo? Siempre es que aprendo las cosas y le pongo nombres que me siento yo más cómodo luego con ellos. Lo varío todo, eso es un problema de fábrica, lo siento chicos. Pero bueno, mirad. Cojo mi mano que va a estabilizar, que estabiliza, y le pongo 1 o 2 o incluso 3 nudillos. Le pongo 2 nudillos para estabilizar y hacer unas pasadas dobles por todo lo que es los paravertebrales. Está viendo aquí un poco de piel de gallina porque es una técnica potente. Isa, si ves que nos pasamos, giras un poco y me dices a ver qué pasa. Y a ver, porque claro, está aquí la pobre pues, sufriendo hasta cierto punto, lo estoy haciendo despacito, pero como os digo, reforzamos, cogemos, o reforzamos con 1 o reforzamos con 2, y como os he dicho antes, 3 líneas de ataque puedes trabajar 2 y 3 líneas, puedes hacerlo con 3 nudillos, ¿de acuerdo? Pero lo suyo es hacerlo con 1, ahí perfectamente. Y está muy bien porque rellenas lo que es la toma y así luego no hay dolores. Cuando tienes el dedo muy flexionado empieza a haber dolores. Con esto he notado que hay bastantes menos dolores y la guía es muy buena. Vámonos al otro lado a ver si los puedo enseñar o por lo menos me puedo acercar y os enseño. Como os digo, agarramos y ahí estamos con el nudillo. Esa es la pasada. No tienes ni que dejar caerte porque es verdaderamente intensa. Estabilizo con derecha. Trabajo con estos 2 nudillos, con estos 2 nudillitos que veis aquí, ¿vale? Esta sería la toma. Entonces me pongo aquí, estabilizo y subo despacito. Y subo despacito. Técnica para trabajar de todo, el dorsal, todo lo que son infraespinoso, supraespinoso, todo lo que son serratos, se puede trabajar todo con estas técnicas, ¿vale? Lo único, pues definirlo bien. Venga, pulgares, nudillos guiados, ya lo he dicho. Como os digo, 1 y 1.000.000 de veces. ¿A que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos? Pues lo que pone ahí. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Uy, el pollo.